Las pantallas de los monitores inundaban la sala de reuniones con una luz azulada. Íñigo Moro se reclinó en su silla, observando las cifras del tráfico que bailaban ante sus ojos. 12 horas de trabajo en el nuevo sistema de seguimiento de mercancías, y ahí estaba, lista para su lanzamiento. Fuera del edificio de oficinas en Singapur ya había anochecido, pero para la división de la empresa logística Global Trans el día laboral apenas comenzaba. Señores, a trabajar a tope, dijo al micrófono de la videoconferencia, donde esperaban sus colegas de la oficina central. En la pantalla aparecieron varias caras, el director técnico, Pablo, los jefes de departamento, los programadores. Todos esperaban con tensión el lanzamiento del sistema en el que habían trabajado durante 3 años. La inversión había superado los 100 millones. Sus dedos se deslizaron por el teclado. El algoritmo cobró vida, miles de puntos en el mapa comenzaron a parpadear en verde. Camiones, trenes, almacenes, contenedores marítimos, todo el imperio logístico se estaba rastreando en tiempo real. ¡Qué maravilla!, exhaló Íñigo, observando la sincronización perfecta de los datos. Todos los sistemas funcionan correctamente. La latencia no supera los 50 milisegundos. Un indicador rojo parpadeó en la esquina superior derecha del monitor principal. Luego otro. Y otro más. ¡Qué demonios! El sistema aulló con señales de alarma. En la pantalla aparecieron líneas de caracteres chinos, cortando la interfaz como cuchillas. El ataque venía por todos los frentes: servidores web, bases de datos, algoritmos de aprendizaje automático. Ataque de hackers, gritó el jefe del Departamento de Seguridad Informática. Están entrando en la base de algoritmos. Intentan copiar el código fuente. Íñigo se lanzó hacia el teclado. Años de trabajo no habían sido en vano, la memoria muscular se activó por sí sola. Bloquear puertos. Cortar el acceso a los servidores. Aislar los nodos infectados. Redirigir el tráfico a través de canales de reserva. Pablo, desconectamos los servidores principales. Gritaba al micrófono. Pasamos al plan de emergencia. Íñigo, hay miles de millones de datos. Si los perdemos, es mejor perder los datos que los algoritmos. El sudor le ardía en los ojos. El pulso le latía en las sienes como un martillo neumático. Los chinos, reconoció el estilo de la agrupación con la que se había enfrentado antes, intentaban robar 3 años de desarrollo en cuestión de minutos. Las pérdidas para la empresa podrían ascender a cientos de millones. ¿Defendemos la posición?, rugió Íñigo, repeliendo ataque tras ataque. Bloqueamos todas las IPS de la región asiática. 40 minutos de batalla. Los hackers se retiraron, dejando tras de sí ruinas digitales y puertos bloqueados. El sistema se había salvado, pero los daños eran considerables, la mitad de las funciones necesitaban ser restauradas. Hemos ganado, dijo Íñigo con voz ronca e intentó levantarse. La habitación giró ante sus ojos. Un dolor agudo en el pecho lo aprisionó con una prensa. Su brazo izquierdo se quedó entumecido desde el hombro hasta las yemas de los dedos. Un zumbido le resonaba en los oídos, como si alguien hubiera puesto a todo volumen un generador de alta frecuencia. Llamen a una ambulancia. Eso fue lo último que escuchó antes de caer de bruces sobre la mesa, volcando una taza de café frío. La reanimación lo recibió con un techo blanco y el zumbido rítmico de los aparatos. Íñigo parpadeó, intentando enfocar la vista. Tenía un regusto metálico en la boca y una pesadez en las venas por los medicamentos. Sobre una mesita de noche, junto a él, había un teléfono, la pantalla brillaba con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Ana. Cogió el teléfono con dedos temblorosos, revisó la lista de llamadas. La primera, a las 11 de la noche, hora local, cuando lo llevaban al hospital. La última, a las 2 de la madrugada. O sea, las 6 de la mañana, hora de ella. Raro. Ana nunca se despertaba tan temprano, sobre todo los fines de semana. ¿Íñigo Moro? Una enfermera filipina asomó la cabeza a la habitación. ¿Cómo se encuentra? Vivo, siseó. Intentando sentarse. La cabeza le daba vueltas. ¿Cuándo podré volar a casa? Mañana, si los análisis están bien. Una crisis hipertensiva a su edad no es broma. Su presión arterial llegó a 180/120. Íñigo asintió, cogió el teléfono y marcó el número de Ana.
Una larga espera, ella siempre tardaba en encontrar el teléfono por las mañanas. Luego, su voz familiar, pero con un tono asustado. Íñigo. Dios mío, ¿cómo estás? Estaba tan preocupada. Pablo llamó, dijo que estabas en el hospital. Estoy bien. Mañana vuelvo. ¿Por qué llamaste anoche? Una pausa. Demasiado larga para una pregunta tan sencilla. No podía dormir. Sentí que algo iba mal. Intuición femenina, ya sabes. Había algo falso en su voz. Como si estuviera leyendo un texto aprendido, con miedo a equivocarse. ¿Y a las 6 de la mañana por qué no dormías? ¿A las 6? Otra pausa. Ay, se me olvidó la diferencia horaria. Íñigo frunció el ceño. Llevaban 8 años juntos, Ana conocía perfectamente la hora en Singapur. Bueno, ¿me esperas en el aeropuerto? Claro, cariño. Descansa. Te quiero mucho. La última frase sonó demasiado forzada. Íñigo colgó el teléfono, con una sensación desagradable en el estómago. El avión aterrizó con 1 hora de retraso debido a la densidad del tráfico aéreo. Íñigo caminaba por el pasillo del aeropuerto, arrastrando su maleta con ruedas. La cabeza aún le daba vueltas por los medicamentos, los médicos le habían recetado un cóctel de fármacos para la presión arterial. Ana lo esperaba a la salida de la zona internacional, saludándolo con la mano. La misma sonrisa, el mismo cabello rubio hasta los hombros, la misma figura esbelta con un abrigo claro. Pero algo había cambiado sutilmente. La sonrisa era demasiado radiante, casi teatral. ¿Cómo estás, cariño? Lo abrazó, pero de forma distraída, y al instante se separó. No me asustes así nunca más. Vivo, como ves, respondió, observando su rostro. Llevaba un maquillaje más elaborado de lo habitual. Los labios más rojos, los ojos delineados con eyeliner, así solo se maquillaba para eventos corporativos. ¿Para qué tanto esfuerzo para recibir a su marido de un viaje de negocios? En el coche, Ana revisaba constantemente su teléfono. En los semáforos, en los atascos, incluso conduciendo, miradas rápidas a la pantalla. ¿Trabajo? Preguntó, señalando el teléfono. Sí, un cliente nuevo. Un concesionario de coches. Muy exigentes, llaman sin parar. ¿Cómo se llama? Premium Auto. Venden coches alemanes. Las palabras salían rápidamente, sin pausas. Diego está muy contento de que haya conseguido un cliente tan importante. El teléfono sonó. Una voz masculina en el altavoz, grave y suave. Ana, sobre la reunión de mañana. Ella colgó inmediatamente con el botón rojo. ¿Quién era? Sí, un cliente nuevo. Un concesionario. Muy exigentes, llaman sin parar. Premium Auto. Venden coches alemanes. Las palabras salían rápido, sin pausas. Diego está muy contento de que haya conseguido un cliente tan importante. El teléfono sonó. Una voz masculina en el altavoz, grave, suave. Ella colgó enseguida con el botón rojo. ¿Quién era? Un cliente. Marcos, el gerente del concesionario. Ya le devolveré la llamada. Pero sus manos temblaban sobre el volante y miraba al espejo retrovisor con más frecuencia de lo normal. En casa olía a algo nuevo. Sobre la mesa de la cocina había un jarrón con rosas, blancas, caras, claramente no de la floristería de la esquina. «¿Qué flores más bonitas?», comentó él. «Sí, me las he comprado yo», respondió Ana, sin levantar la mirada. «Me apetecía un poco de fiesta en casa». «Siéntate, preparo la cena», ella se afanaba en la cocina, haciendo más ruido del normal con los cacharros. Íñigo se dejó caer en su sillón favorito junto a la ventana, observando a su mujer. El peinado era diferente, más corto, más descuidado, con plumas de moda. Llevaba una blusa que él veía por primera vez, azul intenso, con un escote pronunciado. Nada del otro mundo, pero... ¿Blusa nueva? Vieja, simplemente hacía tiempo que no me la ponía, respondió ella desde la cocina. Ya, ¿y qué tal en la agencia?, preguntó él, cuando Ana puso sobre la mesa un plato de pasta. Bien. Diego está muy contento con mi trabajo. Muchos proyectos nuevos, sobre todo en el sector del automóvil. Las palabras salían demasiado rápido, como guisantes de una bolsa rota. Premium Auto, Global Motors, Alpha Trade,
Todos quieren nuestros servicios. ¿Algo serio con el concesionario? Sí, un contrato importante de 6 meses. Tendré que reunirme a menudo con los clientes, discutir conceptos creativos. Quizá tenga que quedarme hasta las 8 o las 9 de la noche. Ella no le miraba, concentrada en enrollar la pasta en el tenedor. Íñigo se fijó en que llevaba las uñas más cortas de lo habitual. Durante la cena, Ana habló de su trabajo, de sus compañeros, de sus planes para el fin de semana. Conversaciones normales de una pareja después de una semana separados. Pero cada palabra sonaba ensayada, como si se hubiera preparado para esa conversación. Estoy cansado, dijo Íñigo, después de comer la mitad de su ración. Voy a echarme un rato. Claro, cariño. Descansa. ¿Quieres que te traiga las pastillas para la tensión? No hace falta. En el dormitorio tomó los medicamentos que le había recetado el médico y se acostó, cerrando los ojos. Pero el sueño no llegaba. La adrenalina del ataque informático aún circulaba por su sangre y en su cabeza bullían las sospechas. Detrás de la pared se oían los ruidos habituales. Ana recogía la cocina, lavaba los platos, encendió la televisión en el salón. Luego llegó el silencio. Cerca de la medianoche oyó unos pasos suaves. Ana se levantó de la cama, sintió cómo cambiaba la posición del colchón y salió del dormitorio. Íñigo se tensó, escuchando atentamente. El sonido de la vibración del teléfono. Luego un susurro apagado. Ahora no puedo hablar, está en casa, acaba de volver del hospital, mañana, sí o sí mañana, yo también te echaba de menos. Íñigo yacía mirando al techo. Una fría pesadez se extendía por su pecho. Tal vez fuera realmente el trabajo, los clientes son caprichosos, llaman a cualquier hora. El negocio internacional no conoce fronteras ni usos horarios. Pero la voz de Ana no sonaba como la de una gerente hablando con un cliente difícil. Sonaba como la voz de una mujer hablando con un hombre. Íntima, confidencial, con un suspiro. Por la mañana, Ana tardó más de lo normal en prepararse para ir al trabajo. Revisó 3 blusas, se maquilló 2 veces, cambió de zapatos 3 veces. Se arregló el pelo durante 10 minutos delante del espejo del recibidor, como si se estuviera preparando para una primera cita. Hoy tengo una presentación para Premium Auto, dijo, besando a Íñigo en la mejilla. Puede que me retrase mucho. ¿Hasta qué hora? No lo sé con seguridad. El cliente es muy exigente, le gusta que se le cambien las cosas varias veces. Marcos es un perfeccionista. Quizá hasta las 9 o incluso hasta las 10. Durante el desayuno revisó el teléfono 3 veces. Cada vez lo guardaba rápidamente cuando Íñigo levantaba la mirada. En la pantalla llegaron a verse mensajes en el mensajero, mucho texto, claramente una conversación privada. ¿Ese Marcos es joven?, preguntó Íñigo como sin querer. No mucho. 30 y pocos años. Ana tomó un sorbo de café sin levantar la mirada. ¿Qué pasa? Simplemente curiosidad. Raro encontrar un gerente de concesionario perfeccionista. Sí, es un tipo peculiar. Después de que ella se fuera, Íñigo se quedó trabajando en casa. El médico le había recomendado reposo después de la crisis hipertensiva. Revisó el correo corporativo, respondió a las llamadas de sus compañeros, realizó videoconferencias. Pero sus pensamientos volvían constantemente a las rarezas en el comportamiento de su mujer. Al mediodía, mientras cargaba la lavadora, encontró en el bolsillo de los vaqueros de Ana un ticket de aparcamiento de un centro comercial arrugado. La hora en el ticket era del día anterior, las 3 de la tarde. Pero el día anterior ella estuvo trabajando hasta las 7, contó que tuvo una reunión larga con sus compañeros sobre un nuevo proyecto. Íñigo alisó el ticket, leyendo los detalles. Ese centro comercial estaba en el extremo opuesto de la ciudad, lejos de la agencia Creatividad Grupo. ¿Para qué ir Ana allí en medio de la jornada laboral? Y lo más importante, ¿para qué mentir sobre la reunión? Abrió Google Maps y trazó la ruta desde la oficina hasta el centro comercial. 1 hora y media en un sentido, teniendo en cuenta el tráfico. Eso significa que a Ana le quedaban como mucho 2 horas para la reunión. Por la tarde, al subirse al coche para ir a la farmacia a por las medicinas, Íñigo encendió la radio. Sonaba una emisora desconocida con éxitos de los 90 y los 2000. Baladas románticas que a Ana le desagradaban, las llamaba basura pop para amas de casa. En la memoria de la radio había otras 2 emisoras que él nunca había escuchado.
Radio carretera y alguna emisora juvenil. Alguien más había estado poniendo la radio en su coche. Alguien con gustos musicales completamente diferentes. Al día siguiente, Ana se fue aún más temprano. Dijo algo sobre una reunión matutina con proveedores de imprenta en una imprenta. Trabajan desde las 6 de la mañana, explicó, desayunando apresuradamente. Quieren hablar del pliego de condiciones para los folletos de Premium Auto. En su agencia Creatividad Grupo trabajaban 7 personas, Íñigo recordaba a cada uno de las fiestas de empresa. Diego, el director. Tatiana, la diseñadora. Miguel, el redactor. 2 jóvenes gestores. La contable. Y Ana, la jefa de atención al cliente. Pero los nombres de las empresas que su mujer había mencionado en las últimas semanas le sonaban desconocidos. Alpha Trade, Global Motors, Premium Auto, murmuraba Íñigo, hojeando las bases de datos corporativas en su ordenador del trabajo. De vuelta de las fiestas de empresa. Diego, el director. Tatiana, la diseñadora. Miguel, el redactor. 2 jóvenes jefes de sección. La contable. Y Ana, la jefa de atención al cliente. Alpha Trade, Global Motors, Premium Auto, murmuraba Íñigo, hojeando las bases de datos corporativas en su ordenador del trabajo. Tras media hora de búsqueda, la cosa estaba clara, ninguna de esas empresas existía en los registros mercantiles. O Ana se confundía, cosa que no parecía habitual en ella, o esos clientes solo existían en sus historias. Íñigo abrió la configuración de su router doméstico, entró en la sección de estadísticas de conexiones. Sus habilidades técnicas le servían no solo en el trabajo. Descubrió un detalle interesante. El lunes a las 2 de la tarde, alguien había accedido a Instagram, WhatsApp y Skype desde la dirección IP de su casa. Sesiones largas, mucha actividad en la mensajería. Pero Ana decía que había estado en una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. El pulso se le aceleró. Íñigo se adentró en los registros del router, estudiando la actividad de las 3 últimas semanas, desde que él se fue a Singapur. Decenas de conexiones en horario laboral. Largas videollamadas los fines de semana, cuando Ana supuestamente dormía o leía. El miércoles estuvo en una presentación para un concesionario de coches de 2 a 6 de la tarde. Pero los registros mostraban actividad en las redes sociales justo a esa hora. El viernes se quedó en la oficina hasta las 8, y en casa estuvo en internet de 4 a 7. Mentira. Una mentira sistemática, premeditada. Sonó el teléfono, su viejo amigo Andrés. Íñigo, ¿cómo estás? He oído por conocidos que estuviste ingresado en el hospital durante el viaje de negocios. Ya estoy mejor. Estoy trabajando desde casa, recuperándome. Por cierto, tu Ana está muy activa, qué enérgica se ha vuelto. Anteayer la vi en el centro comercial con un tipo. Creí que eras tú, me acerqué a saludar y resultó ser otro hombre completamente diferente. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era? Alto, deportista. Pelo oscuro, un poco rizado. 30 años, más o menos. Iban cogidos de la mano, iban al cine. Pensé, ¿será un hermano o un primo? Sí, seguramente un familiar, mintió Íñigo. Tiene muchos parientes lejanos. Ah, ya entiendo. ¿Cómo va la vida familiar? ¿Todo bien? Todo perfecto, mintió por segunda vez en un minuto. Tras la llamada, Íñigo abrió la aplicación Buscar iPhone en su ordenador. Él y Ana compartían una cuenta iCloud para sincronizar compras y copias de seguridad. La geolocalización mostraba la ubicación del teléfono de ella en tiempo real. Ahora Ana no estaba en la imprenta, sino en un barrio residencial. Edificios de 9 plantas de construcción soviética, patios con parques infantiles, nada destacable. Íñigo amplió el mapa, estudiando los alrededores. ¿Qué hacía su mujer en un barrio residencial en mitad de la jornada laboral? El centro de oficinas más cercano estaba a 3 kilómetros, y no había imprenta cerca. El punto del mapa no se movió durante media hora. Luego se desplazó bruscamente hacia el centro comercial, el mismo del que había encontrado el billete. A las 11:30 de la noche, Ana volvió a casa. Cansada, un poco desaliñada, quejándose de un día duro. Ese cliente de Premium Auto me ha vuelto loca, decía, quitándose los zapatos en el recibidor. Marcos Lebedev cambia las exigencias cada media hora. O el color del folleto no es el adecuado, o la letra es demasiado pequeña, o las fotos no están en el ángulo correcto.
¿Dónde os habéis visto? Preguntó Íñigo, ayudándola a quitarse el abrigo. En su oficina, se quedó en silencio un segundo. Un edificio nuevo, muy moderno. Íñigo la abrazó, apretándola contra él. De su pelo olía a un perfume masculino desconocido, intenso, amaderado, con notas de sándalo. ¿Y cómo ha ido la reunión? Bien. Parece que hemos llegado a un acuerdo en los puntos principales. Mañana nos vemos de nuevo para la aprobación final de las maquetas. En su cabello rubio había un hilo fino. Íñigo lo sacó con cuidado, un hilo de algodón azul de una camisa de hombre. No era de su ropa, él prefería los tonos blancos y azul claro. ¿Qué es esto?, preguntó, enseñándole el hallazgo. Ana ni siquiera miró, seguía desvistiéndose. Ni idea. Seguramente se me ha enganchado en una silla de la oficina. O en el metro. Pero su voz sonaba demasiado indiferente. Como si ya tuviera preparada la respuesta a esa pregunta. Durante la cena, Íñigo observó a su mujer. Estaba distraída, revisaba constantemente el teléfono, sonreía con pensamientos propios. En el cuello, justo por encima del cuello de la blusa, se veía un ligero enrojecimiento. No parecía irritación por la ropa, sino más bien la marca de unos labios. Ana, tienes algo rojo en el cuello. Ella tocó mecánicamente el lugar indicado, se arregló rápidamente el cuello. Alergia, supongo. O me he rozado con la cadena. Pero se había quitado la cadena el día anterior, dijo que se había roto el cierre. Íñigo andaba por la casa como una fiera enjaulada. Las sospechas le carcomían por dentro, pero no tenía pruebas directas. Solo rarezas que, individualmente, podían explicarse por el trabajo, el cansancio, el estrés. Pero juntas formaban un cuadro inquietante. Al cuarto día, no pudo más y llamó a Oleg Smirnov. Hola, la voz familiar sonaba animada. ¿Cómo estás después del hospital? He oído que fue grave. Oleg, necesito tu ayuda. Pausa. Oleg era un detective experimentado, entendía las entonaciones. ¿De trabajo? Personal. Muy personal. Entiendo. ¿Nos vemos? Se encontraron en una cafetería cerca de la oficina de Oleg. Un hombre corpulento, con una calvicie incipiente y unos ojos inteligentes tras las gafas, escuchó atentamente la historia, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas aclaratorias. Entiendo tus sospechas, dijo finalmente, tomando un sorbo de café. Pero no es mi perfil habitual, Íñigo. La vigilancia de esposas es un asunto turbio. Después todos se arrepienten de haber empezado. ¿Eres mi amigo o no? Soy tu amigo. Por eso no quiero aceptar el caso. Oleg se quitó las gafas y limpió las lentes. Pero si insistes. Insisto. Entonces, vamos a elaborar un plan. Al día siguiente, Ana volvió a irse a una cita con un cliente del sector del automóvil. Oleg la esperaba cerca de la agencia Creatividad Grupo en un coche gris discreto con cristales tintados. Íñigo se quedó en casa, intentando trabajar y comprobando constantemente el teléfono. El primer mensaje llegó al mediodía. Salió de la agencia. Dirección, norte, hacia la autopista de Leningrado. Luego otro. No va sola. Un hombre conduce, ella va de copiloto. Íñigo apretó el teléfono con tanta fuerza que le empezaron a doler las articulaciones de los dedos. Significaba que Ana había mentido 2 veces. Sobre el lugar de la cita y sobre que iría sola. A la 1 del mediodía. Se detuvieron en el número 17 de la calle. Entraron en el portal. A las 2. Todavía no han salido. El coche está en el patio. A las 3. Siguen allí. De la agencia. Dirección, norte, hacia la autopista de Leningrado. Luego, otra más. No va sola. Un hombre conduce, ella va en el asiento del pasajero. Íñigo apretó el teléfono con tanta fuerza que le empezaron a doler las articulaciones de los dedos. O sea, que Ana le había mentido 2 veces, sobre el lugar de encuentro y sobre que iría sola. A la 1 del mediodía. Se detuvieron en el número 17 de la calle. Entraron en el portal. A las 2. Todavía no habían salido. El coche seguía en el patio. A las 3. Seguían allí. Íñigo intentó concentrarse en el trabajo, pero las líneas de código se le iban borrando de la vista.
Solo tenía una idea en la cabeza, que no conocía en absoluto a su mujer. A las 4 de la tarde llegó una fotografía. Un hombre de mediana edad salía del portal de un edificio en plana. Pelo oscuro y rizado, chaqueta deportiva azul, vaqueros, una marcha segura. Unos 30 y pocos años, atractivo, con una sonrisa agradable. Íñigo observaba el rostro en la pantalla del teléfono. Rasgos familiares, pero la memoria se negaba a decirle dónde lo había visto. ¿Quién es? Escribió a Oleg. Marcos Lebedev, 31 años. Trabaja como mecánico de diagnóstico en el autocentro de la avenida de Volokolamsk. Domicilio, calle Plana, número 17, piso 23. Soltero, sin hijos. Íñigo sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. El autocentro, ese mismo lugar donde él y Ana habían llevado el coche familiar durante los últimos 3 años. Ese chico agradable que siempre les explicaba con educación qué era lo que se había roto en el coche y cuánto costaría la reparación. Ana lo había dicho muchas veces, qué buen mecánico, qué honesto. No intentaba colarte piezas de más, como en otros talleres. Ahora entendía de dónde venía tanta honestidad. Marcos recibía una remuneración muy diferente por sus servicios. A las 4:30, Oleg envió otra fotografía. Ana salía del mismo portal. El pelo revuelto, la ropa arrugada, una expresión de satisfacción. Han ido a un centro comercial. Están cenando en el área de restauración, informó el detective. Íñigo cerró el portátil y fue a la cocina. Abrió la nevera, sacó una cerveza y se bebió medio botellín de un trago. El alcohol estaba contraindicado con sus pastillas para la tensión, pero ahora eso daba igual. 8 años. 8 años había vivido con una mujer que sabía mentir mirándole directamente a los ojos. Que volvía a casa después de una infidelidad y le contaba que había tenido un día de trabajo muy duro. Que le besaba en la mejilla oliendo a otro perfume. A las 7 de la tarde, Ana volvió a casa con sus quejas habituales. Ese Marcos Lebedev de Premium Auto es un auténtico monstruo. Me ha hecho rehacer toda la presentación 3 veces. Hemos llegado justos al final del día. ¿Dónde os habéis visto? Preguntó Íñigo, intentando hablar con calma. En su oficina. Ya te lo dije, autopista de Leningrado. ¿Y después? ¿Después? Ana se quedó un segundo desconcertada. Bueno, después me fui para casa. Pasé por el Alcampo a comprar comida. No trajo ninguna bolsa del supermercado. Estoy muy cansada, continuó, sentándose en el sofá. Quiero simplemente tumbarme y estar un rato en silencio. Al día siguiente, Oleg trajo al café un pequeño grabador digital. Del tamaño de un mechero, pero con una calidad de grabación excelente. Grabé la conversación de ayer junto al ascensor, dijo con tono sombrío. ¿Seguro que estás preparado para escuchar esto? Íñigo asintió, aunque le temblaban las manos. Oleg puso en marcha la reproducción. La voz de Ana sonaba íntima, confidencial, nada que ver con la que usaba en casa. Íñigo está muy metido en el trabajo desde que salió del hospital. Ni se imagina nada. Cree que solo estoy nerviosa por los nuevos proyectos de la agencia. La voz masculina, ahora Íñigo reconocía las suaves inflexiones de Marcos. ¿Y si se da cuenta? Dijiste que era inteligente. No se dará cuenta. Es demasiado confiado y está muy metido en su trabajo de informática. Y yo tengo un plan, dentro de un año pediré el divorcio alegando diferencias irreconciliables, me quedaré con la mitad de su dinero y del piso. Con esos ingresos, será una suma muy considerable. Unos 15 millones. Una carcajada. Una carcajada desagradable, calculadora, de la mujer a la que había amado durante 8 años. ¿Y qué pasa con el amor, la familia, todo eso? La voz de Marco sonaba burlona. Max, ya sabes. El amor está bien, pero el dinero es mejor. Con Íñigo es aburrido, predecible. Trabajo, casa, trabajo, casa. Sin emociones, sin pasión. Contigo me siento viva. O sea, que soy tu entretenimiento. Tú eres mi vida real. Él es solo una cuenta bancaria con patas. Otra carcajada. Luego, sonidos de besos, susurros, pasos hacia el ascensor. Íñigo apagó la grabación con dedos temblorosos. Tenía la garganta seca, un dolor sordo en el pecho. ¿Basta? Preguntó Oleg en voz baja. Más que suficiente.
¿Qué haces ahora? Ya me encargaré yo. Oleg meneó la cabeza. Íñigo, no hagas ninguna tontería. Hay maneras legales. Sé lo que hago. A la mañana siguiente, Ana anunció que iba a una presentación final para concesionarios de coches y que no volvería hasta muy tarde. Si todo sale bien, firmamos un contrato de 6 meses, decía, retocando su maquillaje delante del espejo. Diego prometió una prima. Que te vaya bien, dijo Íñigo, sin levantar la vista del portátil. Una hora después de su marcha, se subió al coche y se dirigió a la dirección que ahora conocía tan bien. El número 17 de la calle Plana se parecía a miles de edificios de barrios residenciales, paredes de paneles grises, pintura descascarillada en los toldos de los portales, un patio asfaltado con pocos árboles. Íñigo aparcó al otro lado de la calle, detrás de una vieja gacelle, y esperó. A las 12:30 vio el coche plateado que conocía. Ana aparcó en el patio y fue rápidamente al tercer portal. Se movía con seguridad, como si fuera de allí. 20 minutos después apareció Marcos, a pie, con una gran bolsa de la compra. Íñigo esperó un rato más, pensando en su plan. Luego subió al tercer piso, encontró la puerta del piso 23. Una puerta de metal normal. Íñigo empujó la puerta y entró en el piso. El olor a perfume masculino que había notado en el pelo de Ana. Un piso normal de una habitación, recibidor, cocina, habitación, baño. Los muebles eran baratos, pero estaban cuidados. Gemidos y risas llegaban de la única habitación. Íñigo recorrió el corto pasillo y empujó la puerta. Estaban tumbados en la cama, sin darse cuenta de su presencia. «Qué cuadro más conmovedor de felicidad familiar», dijo Íñigo alto y claro. Ana gritó, saltó de la cama y agarró una sábana. Marcos intentó levantarse, pero se enredó en la manta y casi se cae. Íñigo. Esto no es lo que tú crees. La voz de Ana se convirtió en un chillido. ¿Y qué es? Íñigo lo grababa todo con la cámara. ¿Una reunión de negocios con Premium Oro? ¿Una discusión sobre el concepto de la campaña publicitaria? No grabes. Por favor. Ana intentó cubrirse con las manos. Servirá para el juicio, él iba documentando metódicamente la escena de la habitación. Pruebas materiales de infidelidad conyugal. Cayó sobre la cama, envuelto en la manta, a punto de desplomarse. Íñigo. Esto no es lo que tú piensas. La voz de Ana se convirtió en un chillido. ¿Y qué es entonces? Íñigo lo grababa todo con la cámara. ¿Una reunión de negocios con Premium Oro? ¿La discusión de la campaña publicitaria? No grabes. Por favor. Ana intentó cubrirse con las manos. Para el juicio servirá. Él registraba metódicamente la habitación. Pruebas materiales de infidelidad conyugal. Marco se levantó por fin. La cara roja, respirando con dificultad. Tío, hablemos como personas. No quería. Simplemente sucedió. Cállate. Íñigo continuó grabando, la ropa tirada, la cama deshecha, las caras asustadas. Luego enfocó la cámara directamente a Ana. Di para la grabación, ¿cuánto tiempo le has estado poniendo los cuernos a tu marido? Íñigo, por favor, apaga eso. Responde a la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ana rompió a llorar, se tapó la cara con las manos. Esto no significa nada. Crisis de la mediana edad. Te quiero. El solo es un entretenimiento. ¿8 años de matrimonio por entretenimiento? Íñigo hablaba con calma, casi sin emoción. Ya entiendo. Se giró hacia la salida, luego volvió la vista atrás. Quiero que para esta noche no haya ni rastro de tus cosas ni de ti en mi casa, le dijo a su mujer. Marcos dio un paso adelante. Escucha, de verdad no quería. Ella misma. Si te acercas a mi casa a menos de 100 metros, te arrepentirás. En la voz de Íñigo resonó una amenaza tan gélida que el mecánico retrocedió hasta la pared. Tengo contactos en varias instituciones. No merece la pena comprobarlo. Íñigo salió del apartamento, cerrando la puerta con cuidado. Se detuvo en la escalera, apoyándose en la barandilla. Las manos le temblaban, el corazón le latía en la garganta, sentía un regusto metálico en la boca. 8 años. 8 años de vida con una mujer que lo consideraba un tonto crédulo con una cartera abultada.
Que planeaba robarle, amparándose en la ley de separación de bienes. Nunca más permitiría una equivocación semejante. La abogada Elena se encontró con Íñigo en su despacho. Una mujer seria de unos 45 años, con traje de ejecutiva y el pelo canoso recogido en un moño apretado. Sobre la mesa, diplomas, el carnet de abogada, fotografías con jueces y fiscales. Cuénteme, dijo, encendiendo la grabadora. Íñigo expuso detalladamente toda la historia, desde el extraño comportamiento de Ana hasta la grabación en video en el apartamento del amante. Elena escuchaba en silencio, tomando notas ocasionalmente en su blog. La base probatoria es sólida, resumió. Grabación en video del hecho de la infidelidad, grabación de audio de la planificación del fraude, testimonio del detective. En estas circunstancias, la parte infiel obtendrá una mínima parte de los bienes. ¿Qué parte exactamente? Si lo hacemos bien, no más del 10% de los bienes gananciales. Las propiedades se quedan en su poder, ya que fueron adquiridas antes del matrimonio. El coche también. A Ana solo le corresponden sus pertenencias personales y una pequeña parte de los ahorros conjuntos. ¿Y si ella exige más? Elena sonrió. Nos aseguraremos de que obtenga aún menos. Firmaron el acuerdo de prestación de servicios jurídicos. Presente la demanda de divorcio mañana, aconsejó la abogada. Cuanto antes comencemos el procedimiento, mejor. Su esposa podría tener ganas de arreglar la situación. Esa misma tarde, Ana apareció en casa. Llorando, con los ojos rojos, con la ropa arrugada. Se sentó en el sofá y guardó silencio durante un rato. Íñigo, necesito decirte algo, comenzó finalmente. Habla, respondió él, sin apartar la vista del portátil. Cometí un error terrible. Con Marcos, fue una locura. Una crisis de mediana edad, el deseo de sentirse joven. Pero entiendo que tú eres la persona más importante de mi vida. Íñigo levantó la vista. ¿En serio? ¿Y los planes de quedarte con la mitad de mi dinero también son una crisis de mediana edad? Ana palideció. ¿Estabas escuchando? No, ¿qué dices? Yo confío en mi mujer. Dios mío. Se llevó las manos a la cabeza. Íñigo, no era eso lo que quería decir. Solo quería impresionar a Marcos, parecer independiente. Parecer independiente, planeando robarme. No robarte. Solo, en caso de divorcio, por ley me corresponde. Por ley te corresponde una parte de los bienes gananciales. Ana guardó silencio unos minutos, luego rompió a llorar. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy a vivir? En el trabajo todos lo saben, Diego dijo que estoy perjudicando la reputación de la agencia. Esos son tus problemas. Íñigo, ¿es que 8 años no significan nada? ¿Es que no se puede perdonar un solo error? ¿Un solo error? Ana lo miró y volvió a llorar. Cambiaré. Nunca más. Iré a un psicólogo. Ya basta de teatro. Íñigo sacó un documento oficial de su maletín. Demanda de divorcio. Mañana la presento en el juzgado. Tienes 3 días para recoger tus cosas e irte. Ana cogió el documento, leyó rápidamente el texto. Disolución del matrimonio por infidelidad de la demandada. Íñigo. Por favor, no. Debías haberlo pensado antes. Intentó acercarse a él, abrazarlo, pero Íñigo la apartó. No me toques. Podemos divorciarnos en silencio, de mutuo acuerdo. No. Solo por vía judicial, indicando las causas y la división de bienes según la ley. Ana estuvo llorando media hora más, suplicando, prometiendo cualquier cosa. Íñigo trabajaba en el ordenador, sin prestar atención a su representación teatral. 2 semanas después, Ana fue a recoger sus cosas en presencia de testigos. Elena insistió en cumplir con todas las formalidades. Íñigo observaba cómo su exmujer metía la ropa en las maletas. No levantaba la cara, solo sollozaba de vez en cuando. Levantó los ojos llorosos. Íñigo, te lo pido por última vez. ¿Es que 8 años de vida juntos no valen nada? Para ti no valieron nada. Ana cerró la última maleta y la arrastró hasta la puerta. Esto no es el fin, dijo, deteniéndose en el umbral. Encontraré trabajo, me pondré en pie. Demostraré que merezco el perdón. Mucha suerte. Al cabo de un mes, llegaron a oídos de Íñigo noticias sobre el destino de Ana y Marcos.
Se lo contó el mismo Oleg durante una cena en un restaurante. Tu ex está bastante mal. Diego la despidió inmediatamente después del escándalo, dijo que para evitar riesgos para la reputación de la agencia. La historia se extendió por todas las empresas de marketing de la ciudad en una semana. Ahora nadie quiere contratarla, todos tienen miedo de que les traiga problemas. ¿Y el mecánico? Con Marcos me encargué yo mismo, sonrió Oleg. ¿Recuerdas que dijiste que sospechabas que estaba haciendo trampas con las piezas? Sí, lo dije. Diego la despidió inmediatamente después del escándalo, dijo que para evitar riesgos para la reputación de la agencia. La historia se extendió por todas las empresas de marketing de la ciudad en una semana. Ahora nadie quiere contratarla, todos temen que les traiga problemas. ¿Y el mecánico? Con Marcos me ocupé aparte, sonrió Oleg. ¿Recuerdas que decías que lo sospechabas de estafa con las piezas? Lo dije. Lo comprobé a través de conocidos del sector del automóvil. Efectivamente, el chico ponía piezas falsificadas haciéndolas pasar por originales, el sobreprecio llegaba a 300%. Reuní pruebas y se las di al dueño del taller. ¿Y qué pasó? Andrés Stepanov es un hombre de principios, un empresario honesto. No tolera el fraude en su taller. Despidió a Marcos el mismo día y puso una denuncia en la policía. Ahora está en marcha la investigación por un delito de estafa en cantidad especialmente elevada. Íñigo asintió. La justicia había triunfado de forma natural. Ana llamaba cada pocos días. Al principio lloraba por teléfono, contaba sus problemas para encontrar trabajo. En marketing no me cogen en ningún sitio, se quejaba en una de las llamadas. En cuanto oyen el apellido o ven en el currículum Creatividad Grupo, me rechazan. He tenido que trabajar de vendedora en una tienda por 30.000 euros al mes. Lo siento, respondió Íñigo secamente, sin dejar de trabajar en el ordenador. ¿No puedes ayudarme? Por el pasado, por 8 años. ¿Al menos escribirme una carta de recomendación? No puedo. Ya recibiste bastante dinero. No me basta. Y fuimos una familia. Te basta. Y espero que no lo hayas gastado en tonterías, porque ahora tendrás que ganarte la vida tú sola. Después de esas conversaciones, Ana normalmente rompía a llorar y colgaba. En noviembre llegó una oferta de trabajo que lo cambió todo. Una gran empresa de informática, tecnologías del futuro, buscaba un director técnico. El sueldo, 800.000 euros al mes, el doble que el actual. Paquete social, piso de empresa, perspectivas de ascenso hasta vicepresidente. La única condición era un traslado completo. Íñigo aceptó sin pensárselo mucho. Ya no le ataba nada allí. El trabajo era interesante, pero no tanto como para rechazar una oferta así. Tenía pocos amigos y con ellos podía mantenerse en contacto por internet. Y de los recuerdos de su matrimonio con Ana quería alejarse lo más posible. Vendió el piso en 3 semanas. Los precios de la vivienda en la capital subían de forma constante, sacó 2 millones más de lo esperado. Empaquetó sus cosas en cajas y pidió un camión. La última noche antes de marcharse, Ana volvió a llamar. Esta vez sin lágrimas, casi con tono profesional. He oído de Oleg que te mudas. Sí. Nuevo trabajo. Íñigo, quedémonos antes de que te vayas. Hablemos como adultos. 8 años de matrimonio tienen que significar algo. Él se quedó callado mucho rato, mirando las paredes vacías del piso, las cajas con las cosas empaquetadas. Ana, ¿puede que ya basta de estas representaciones? Pero yo. Y lo principal, ya no te conozco. La mujer con la que me casé resultó ser solo una máscara. La verdadera Ana es la que solo ve una cuenta bancaria con piernas. Íñigo colgó y bloqueó el número de Ana en todos los mensajes y redes sociales. El camión con las cosas llegó a la nueva casa temprano por la mañana. Un complejo residencial moderno, con vistas al río, buena infraestructura. El piso de empresa resultó ser un amplio apartamento de 3 habitaciones con una reforma de diseño. Los operarios subieron rápidamente las cajas y los muebles. A la hora de comer, Íñigo ya estaba sentado en el tren, rumbo a una nueva vida. La oficina de tecnologías del futuro estaba en un centro de negocios. Un equipo joven de programadores, diseñadores y analistas, proyectos ambiciosos en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, libertad en la toma de decisiones técnicas. El sueldo llegaba puntualmente, las primas al final de los trimestres eran generosas.
Íñigo se apuntó a un gimnasio, empezó a estudiar nuevas tecnologías, blockchain, redes neuronales, computación cuántica. Los fines de semana iba a museos, paseaba por los paseos marítimos, se enamoraba poco a poco de la nueva ciudad. A los 6 meses, en una fiesta de empresa, conoció a Catalina, la principal programadora del departamento vecino de desarrollo de aplicaciones móviles. Una chica inteligente de 30 años, con buen sentido del humor, apasionada por el trabajo y los viajes. Empezaron a salir sin ningún compromiso, cenas en restaurantes, ir al teatro, viajes conjuntos a la casa de campo de los compañeros. Nadie tenía prisa por tomar decisiones serias, ambos valoraban su libertad e independencia. Después del divorcio no quiero tener prisa, explicó Íñigo tomando un café en una cafetería. Lo entiendo, asintió Catalina. Yo también he tenido relaciones fallidas. Es mejor conocer bien a una persona que luego decepcionarse. Oleg llamaba de vez en cuando, contaba las noticias de la ciudad y las historias de sus conocidos en común. Tu ex trabaja de cajera, le contó una tarde de invierno. La vi por casualidad en el aparcamiento de casa. Ha envejecido mucho, se le ha puesto el pelo blanco. ¿Y qué hay del mecánico? Marcos cumplió 8 meses por estafa, salió en libertad condicional por buena conducta. Ahora trabaja de cargador en una empresa de construcción. Vive en un albergue, bebe. Cada uno recibió lo que se merecía. ¿Y tú, cómo va la vida personal? Poco a poco. Pero sin prisa. Era verdad. Ya no sentía ni rabia ni lástima por las personas que alguna vez habían destrozado su vida. Tenía la sensación de que todo eso le había pasado a otra persona, en una vida anterior. La ciudad recibió la primavera temprana con un sol cálido y las primeras hojas verdes en los árboles. Íñigo caminaba por el paseo marítimo después del trabajo, disfrutando de las vistas de la fortaleza. En el bolsillo llevaba 2 entradas para el teatro, hoy era el estreno de una nueva obra. Catalina le esperaba junto al portal. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó ella, subiéndose a puntillas para besarlo. Genio. Hemos lanzado un nuevo proyecto con un banco. Un sistema de aprendizaje automático para detectar operaciones fraudulentas. Interesante. ¿Me lo cuentas con más detalle durante la cena? En 2 años de relación habían aprendido a hablar de todo, del trabajo, de los planes, del pasado, del futuro. Sin silencios, secretos ni juegos. Íñigo le contó a Catalina toda la historia con Ana, sin ocultar detalles. Ella lo escuchó atentamente, sin juzgarlo. Entiendo por qué fuiste tan cauteloso conmigo al principio, dijo entonces. Una traición así deja cicatrices para toda la vida. No para toda la vida, replicó Íñigo. Las cicatrices desaparecen si hay una persona adecuada al lado. Por la noche, volviendo del teatro, Catalina le cogió del brazo. Íñigo, quiero decirte algo. ¿Qué? Íñigo le contó a Catá toda la historia con Ana, sin ocultar ningún detalle. Ella escuchó atentamente, sin juzgar. Entiendo por qué fuiste tan precavido conmigo al principio, dijo entonces. Una traición así deja cicatrices para toda la vida. No para toda, replicó Íñigo. Las cicatrices desaparecen si tienes a la persona adecuada a tu lado. Por la tarde, volviendo del teatro, Catá le cogió del brazo. ¿Qué? Mi contrato de alquiler se acaba el mes que viene. El dueño lo vende, tengo que mudarme. ¿Y qué piensas hacer? Puedo buscar un piso nuevo. Oh, lo miró con seriedad, podemos intentar vivir juntos. Si tú quieres. Íñigo se paró en medio de la avenida. Hace 2 años, esa propuesta le habría provocado pánico. Ahora solo sentía una tranquila seguridad. Quiero, dijo. Más que quiero. La semana siguiente, eligieron juntos los muebles para el dormitorio y el salón, discutieron sobre el color de las cortinas, planearon la colocación de las estanterías. Las preocupaciones familiares cotidianas, que antes Íñigo veía como una carga, ahora le producían alegría. A finales de mayo llamó Oleg. Íñigo, tengo noticias de tu ex. ¿Qué noticias? Ha ingresado en el hospital con un infarto. Estrés, agotamiento, nervios. Íñigo guardó silencio unos segundos. ¿En serio? Sí. Está en la unidad de cardiología del hospital. Los médicos dicen que su estado es estable, pero necesita una larga rehabilitación. Ya veo. Ella pidió que te lo dijera, quiere hablar contigo.
Por última vez, según ella. Íñigo miró por la ventana el río soleado, las barcas de recreo y los turistas. Dile que le deseo una pronta recuperación. Pero que no tengo nada que hablar con ella. ¿Seguro? Totalmente seguro. De verdad no sentía ni rabia, ni lástima, ni curiosidad. Ana se había quedado en el pasado, que ya no tenía poder sobre su presente. Por la noche, Katá preparaba la cena en la cocina, tarareando algo entre dientes. Íñigo la abrazó por detrás, respirando el aroma de su pelo, un ligero perfume cítrico de su champú. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En nada especial. Simplemente me alegro de que estemos juntos. Yo también, se giró en sus brazos. ¿Sabes qué es lo más importante en una relación? ¿Qué? La honestidad. Cuando la gente no se miente, no interpreta papeles, no hace planes a espaldas de su pareja. Simplemente viven juntos y confían el uno en el otro. Íñigo la besó en la frente. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El sol se ponía tras la ventana, tiñendo el río de tonos dorados. En algún lugar lejano, en otra ciudad, otras personas lidiaban con las consecuencias de sus decisiones. Pero allí, en la acogedora cocina de su piso, comenzaba una nueva historia. Honesta, abierta, sin zonas oscuras ni planes ocultos. Una historia de amor verdadero, construida sobre la confianza.